Capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos en el sector público y privado. Ahora sí, antes de iniciar con la exposición del docente, pasaré a presentarlo con todos ustedes para que puedan conocer un poco más sobre él. La exposición del día de hoy se encuentra a cargo de Anthony Aquino, docente actual en Social Data Consulting, técnico de la carrera profesional de computación e informática con más de 3 años de experiencia como docente en institutos superiores tecnológicos donde ha laborado, especialista en lenguajes PHP, Visual Net, HTML, JavaScript, Java, entre otros, especialista en diseño de base de datos relacionales, MySQL, MariaDB, MySQL Server, tecnologías como Laravel, Bootstrap, Git and GitHub, expositor de seminarios y taller relacionado a tecnologías de la información, programas ofimáticos, cursos de especialización en Azure. A su vez desarrolló un sistema web para que los alumnos accedan a una biblioteca virtual en donde se ubicarían todos los temas desarrollados semana a semana según la programación. Asimismo, participó un año en el área de TI en la corporación CESCA, donde se encargó del mantenimiento de la base de datos de la institución para agilizar respuestas de acuerdo a los requerimientos y dudas que se presentaban. También participó en el análisis y diseño lógico de base de datos del sistema para SPAT para el desarrollo de una web y una aplicación móvil para las reservas de citas entre pacientes con tuberculosis y médicos. Ahora sí, le doy el pase entonces a Anthony para que pueda iniciar con el webinar. Muchas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches a todos y bienvenidos a este webinar sobre programación de un CRUD en VBA en Excel. Sabemos que en Excel es una herramienta ofimática que sirve para la manipulación y el análisis de datos. Por lo cual, el día de hoy vamos a diseñar una base de datos simplemente sencilla aquí en Access. También se puede hacer en Microsoft SQL Server. Y una vez que tengamos nuestra base de datos tanto en Access o en Microsoft SQL Server, o puede ser también en MariaDB, o en MySQL, o en Postgres, lo que vamos a realizar es una conexión con Excel a través de VBA, utilizando ahí unos drivers para la conexión y de ahí crear nuestro CRUD. Comenzamos con qué tiene que ver todo esto del CRUD. Bueno, el CRUD está relacionado a lo que es la manipulación de datos. Cuando nosotros vamos a utilizar o manejar información, vamos a tener que utilizar herramientas. Excel es una herramienta que nos permite analizar los datos, ciertamente. En Excel podemos guardar o almacenar datos, sí, pero tiene un límite. Por lo tanto, lo conveniente o lo que se aconseja es utilizar una base de datos de por sí. Se puede usar Access, pero también existen obviamente gestores de base de datos con muchas más características o mejores. Y bueno, la base de datos viene a ser este origen de datos donde vamos a poder almacenar nuestros datos de una forma ordenada, estructurada, respetando algunas reglas, o también conocido como la integridad de los datos. Así que vamos a tener que diseñar una base de datos. Rápidamente me dirijo aquí a Access. ¿Sí? Y aquí en Access vamos a tener que crear nuestra base de datos. Esto, insisto otra vez, se puede hacer también en Microsoft SQL Server. Bueno, en la parte de acá de Access tenemos la opción de crear tablas. Voy a crear simplemente como ejemplo 2 tablas, una tabla tanto para productos y categorías. ¿Qué es una base de datos relacional? Bueno, la base de datos relacional, aquellos que estamos comenzando desde cero, viene a ser ese lugar o banco donde vamos a almacenar datos de una forma estructurada. Y el concepto también de una base de datos relacional es que puede ser también un conjunto de tablas relacionadas unas con otras. Para diseñar una base de datos lo hacemos en un gestor de base de datos. Puede ser Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL o MariaDB. Como un ejemplo o como algo práctico lo vamos a diseñar aquí en Access. Y luego lo vamos a conectar con Excel. Ahora, para diseñar nuestra base de datos usamos herramientas de diseño. En este caso, el diagrama entidad-relación es una herramienta que nos permite organizar
y plasmar la idea de solución para construir después nuestra base de datos relacional. Existen por ahora el modelo de datos lógico, el cual es este diagrama entidad-relación, en donde vamos a utilizar entidades, la relación que hay en una entidad con otra entidad. Hay que tener en cuenta también qué campos o atributos tiene cada entidad para después definir cada tabla que vamos a construir. Y al final tenemos un diagrama, ya listo. Por ejemplo, acá tenemos 3 tablas, autor, libro y género. Tenemos también aquí los atributos o columnas para cada tabla. Por ejemplo, autor tiene código de autor, nombre y apellidos. Ahora, ¿cómo diseñar las bases de datos desde cero? Eso ya también lo hablamos en el curso. Pero aquí, en resumen, es que una vez que tenemos este diseño donde vamos a ver después para construir nuestra base de datos relacional, puede ser en Access o Microsoft SQL Server, pasamos de este diseño lógico a un modelo físico. En el modelo físico ya veremos no solamente los nombres de las tablas que vamos a crear, como por ejemplo aquí autor, libro y género, sino también la definición de los datos, qué tipo de dato vamos a utilizar para cada atributo o columna. Por ejemplo, acá tenemos una tabla autor donde tiene un código de autor, tiene un nombre y tiene apellidos. Nombre, apellidos y código de autor vienen a ser atributos. Cuando pasamos del modelo lógico al modelo físico, vamos a tener que definir el tipo de dato que tiene cada atributo, como nombre, apellidos y código de autor. Aquí, por ejemplo, ya sería para otra tabla, por ejemplo, Pokémon. Tenemos código de Pokémon, nombre, fecha de nacimiento, tamaño y cantidad de evoluciones. Y si nos damos cuenta, al costado aparecen los tipos de datos. Esto se usa o se utiliza ya cuando estamos haciendo un modelo de datos físico. Una vez que tengamos esto, ahora nos dirigimos, por ejemplo, aquí a una aplicación que nos permita crear bases de datos relacionales. Y acá, bueno, por temas de práctica, voy a usar Access. En la parte de acá rápidamente voy a presionar F12, aquí le doy un nombre, por ejemplo, categorías, ¿sí? Voy a crear una tabla categoría, me dirijo en la parte de acá, vista diseño, y en la vista diseño tenemos la opción para colocar los nombres de las columnas o atributos para cada tabla. Como es la tabla categoría, voy a colocarle, por ejemplo, código de categoría, simplemente. Al costado tenemos efectivamente los tipos de datos que tenemos que asignarle a cada columna o atributo. Por ejemplo, acá tenemos autonumeración, moneda, fecha y hora, número grande, número texto corto, texto largo. Son tipos de datos que también se utilizan en otro gestor de base de datos como Microsoft SQL Server. Por ejemplo, si queremos aprender Microsoft SQL Server, también vamos a tener que definir el tipo de dato para cada columna cuando construyamos nuestra base de datos relacional. Una vez que tengamos, por ejemplo, acá voy a elegir autonumeración, voy a crear otro, por ejemplo, el nombre de la categoría, voy a elegirle aquí texto corto, tengo a su vez más opciones para poder elegir el tamaño del campo, la máscara de entrada, que quiere decir cómo se va a visualizar lo que yo voy a ingresar. Es así como también podemos darle una máscara de entrada, por ejemplo, un código. Por ejemplo, tenemos el valor de 1, pero con la máscara de entrada hacemos posible de que no se muestre solamente el número 1, sino que diga, por ejemplo, E1. La máscara de entrada sería la E y el valor sería 1. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, reglas de validación. Esto de aquí ya es la parte práctica cuando nosotros vamos a aplicar esas reglas para definir la construcción de cada tabla. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a crear una tabla donde voy a permitir el ingreso del sexo solamente para que sea masculino o femenino? Eso lo vemos acá en regla de validación, solamente para que permita valores como o M o F, dependiendo de qué es lo que se quiere hacer. También si es requerido o no requerido. Eso también toma conceptos como, por ejemplo, si vamos a necesitar sí o sí un valor o no. Y más cosas también indexado y más configuraciones que tenemos acá. Voy a dejarle así como código de categoría y nombre. Ahora son las columnas para mi tabla categoría. Simplemente guardo y me doy cuenta que aquí tiene una llave. Esa llave es la llave principal, la primary key que vamos a necesitar para poder relacionar una tabla con otra. Voy cerrando y voy creando mi otra tabla.
ficha a crear y luego tabla F12. En el teclado OFN más F12 y aquí colocamos, por ejemplo, nuestra otra tabla llamado artículo. Guardo y me voy de nuevo a la ficha inicio, vista diseño y también creamos acá, por ejemplo, un código de artículo. Podemos agregarle más cosas acá, como por ejemplo el nombre del artículo, puedo agregarle una descripción, puedo agregarle también quizás un precio, si tiene más precios, por ejemplo, un precio 1, precio 2 o precio 3, dependiendo de qué es lo que se quiere almacenar, también lo podemos hacer. Acá le coloco, por ejemplo, número, acá también podemos guardar en el tamaño del campo, podemos configurar de varias opciones. Eso ya es parte de lo que vamos a hacer aquí en Access y vamos guardando también. Muy bien, tenemos acá entonces el artículo y tenemos la categoría. Acá lo que vamos a hacer entonces es la relación entre artículo y categoría. Para esto, en la parte de acá voy a crear mi código de categoría para poder relacionar con la otra tabla. Simplemente un clic acá y acá elijo el tipo de dato número. Acá elegimos número porque hay que respetar algunas reglas cuando creamos nuestra base de datos. Tiene que ser el mismo tipo de dato y también tiene que tener el mismo tamaño del campo. Por ejemplo, acá en nuestra tabla categoría, tenemos que el código de categoría es autonumeración, pertenece a un tipo de dato número. Por lo tanto, acá nuestra tabla de artículo debe de respetar la regla de que esta llave secundaria también debe de tener el mismo tipo de dato, número. Voy cerrando. Y acá nos vamos a herramienta de base de datos, la relación, solamente elijo la tabla artículo y también la tabla categoría. ¿Listo? En la parte de acá vamos a diseñar vamos a relacionar. Relacionamos aquí código de categoría con código de categoría de aquí. Nos sale un cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo nos dice, hay que exigir la integridad referencial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aprendemos normalización de bases de datos, aquellas reglas necesarias para construir nuestras bases de datos, vamos a tener que emplear o aplicar esas reglas. Y una de esas reglas indica que debe de existir una integridad referencial, de tal forma o manera que los datos tienen que concordar unos con otros, porque existe esa relación entre una tabla y otra. También nos dice aquí si queremos habilitar la opción de actualizar en cascada los campos relacionados. Esto también tiene que ver con que si en un lugar o en una tabla, mejor dicho, actualizamos los datos, también se van a ver reflejados en la otra tabla porque están referenciados. Eliminar en cascada también, si eliminamos, por ejemplo, de una tabla, también se debería de eliminar en otra tabla. Esto obviamente es ya la teoría, pero en la parte práctica se entiende obviamente mucho mejor. En un ejemplo práctico de eliminar en cascada los registros relacionados puede ser, hacemos una compra de un producto y como clientes está todo eso en una factura. Y en la factura está la lista de productos que hemos comprado, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa factura o comprobante se elimina? Por consiguiente, se tendría que eliminar aquella lista de productos que hemos comprado. Eso es una eliminación en cascada. Vamos a crear y acá efectivamente ha respetado eso. Tenemos por un lado muchos y por el otro lado tenemos uno. Acá en un ejemplo nada más dice que, bueno, muchos artículos pueden tener una categoría y simplemente lo tenemos aquí. El primer paso para desarrollar nuestro CRUD entonces es tener una base de datos relacional. ¿Sí? Por ahora. No es la única forma, también podemos utilizar bases de datos no relacionales, pero eso de ahí también ya es otro concepto, pero se puede. Vamos a guardar y ahora voy a cerrar este Access y este archivo de Access ustedes lo van a tener aquí. ¿Qué base de datos vamos a utilizar? Bueno, la base de datos llamado PC Ventas. Voy a ingresar a esa base de datos PC Ventas y en esta base de datos PC Ventas ya están las tablas vinculadas o relacionadas. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla artículos, tenemos la tabla categorías, las columnas, sus campos, ¿no? También tenemos su llave primaria en cada tabla. Por ejemplo, aquí. Y también tenemos otras tablas más. Tenemos una tabla facturas, tenemos una tabla clientes y acá tenemos una relación de muchos a muchos entre facturas y artículos.
Y esta tabla de detalle permite colocar o llenar la cantidad de productos que uno compra al momento de efectuar una factura, ¿no? O utilizar una factura. Bien, tenemos acá entonces datos también. Y ahora, una vez que tengamos ahí de ejemplo algunos datos en esta base de datos, en cada tabla, vamos a hacer la conexión con Excel. ¿Cómo hacemos la conexión con Excel a través del lenguaje de programación de VBA? Para esto vamos a volver a nuestra diapositiva. Hemos aprendido que primero vamos a tener que hacer un diseño lógico. Después del diseño lógico pasamos a nuestro modelo físico de datos, donde definimos ahí qué tipo de datos va a tener cada columna para nuestra tabla. Y luego de ahí, cuando hacemos esto, pasa que en realidad aquí ya los conceptos van a cambiar también. Cuando hablábamos sobre diseños lógicos, cuando hablábamos en diagramas, por ejemplo, se le conocen como atributos, pero cuando pasamos al modelo físico o al diseño físico, modelo es un diseño, ya los atributos vienen a ser columnas. Las entidades ahora vienen a ser tablas. La relación viene a ser una llave secundaria, el atributo principal viene a ser una llave primaria. Se definen los tipos de datos para cada columna y se definen también las restricciones, aquellas reglas que uno quiere colocar o definir para cada columna en cada tabla. Y también va a ser diferente en cada sistema de gestión de base de datos. En cada aplicación, por ejemplo, en Microsoft SQL Server, la forma de cómo se va a crear la tabla, la forma de cómo se va a definir las reglas va a ser distinto. También, por ejemplo, en MySQL puede ser distinto en MariaDB. Esto puede cambiar, pero no tanto, ¿sí? Solamente cambia un poco nada más. Ahora, tenemos ahí el modelo físico que ya hemos visto y cuando utilizamos el modelo físico hay por ahora dos lenguajes que deberíamos de conocer. El primer lenguaje es el conocido como lenguaje de definición de datos. Es aquel lenguaje que nos va a permitir a nosotros crear las tablas, crear la base de datos, eliminar la base de datos, modificar tablas también. Y eso lo vemos acá, cuando utilizamos un lenguaje de definición de datos. ¿Sí? Y ahí tenemos el alter, el drop, también tenemos el create. Es básicamente para crear, modificar o eliminar el entorno donde van a ser almacenados los datos. Y también vamos a poder crear, por ejemplo, funciones, procedimientos almacenados, disparadores, dependiendo del gestor de base de datos que vamos a utilizar. Una vez que ya sepamos esto, ahora, ¿en qué lugar o en qué momento entra el CRUD? Bueno, el CRUD entra cuando nosotros vamos a manipular los datos. Cuando manipulamos los datos vamos a poder crear un registro, vamos a poder leer ese registro, la R, vamos a poder modificar tal registro, un update, y vamos a poder eliminarlo también. Acá, repito una vez más, en Access, ¿sí? Voy a dirigirme a PC Ventas, existen diferentes tipos de consultas. Si nos vamos en la parte de acá, en la ficha crear, tenemos, por ejemplo, diseño de consultas. Y acá en la parte de diseño de consultas, por ejemplo, si quiero hacer una consulta para la tabla artículos, puedo utilizar o bien la vista diseño, que es todo este entorno, y simplemente, por ejemplo, arrastrar el ID de artículo, el nombre, y le doy clic en ejecutar, y me muestra lo que estoy queriendo mostrar. Bueno, y no solamente es la única forma, sino que también podemos utilizar el lenguaje o vista SQL que trae aquí Access integrado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si estamos comenzando desde cero, esto de acá es muy didáctico porque podemos hacer la vista diseño y nos muestra el código cual estamos utilizando. Vista SQL y nos muestra un código así, select, artículo, artículos, punto, y de artículo, coma, artículos, punto, nom, artículo, from, artículos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir aquí que, por ejemplo, nos va a seleccionar aquí de una tabla artículos, la columna y de artículo, coma, vamos a otra columna. La columna de la tabla artículos, punto, el nombre del artículo. From de la tabla artículos. ¿Qué pasa si borramos esto de acá? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si borramos también esto de acá?
al final nos va a mostrar lo mismo. Voy a borrar esto. ¿Qué quiere decir esto? Seleccióname la columna y de artículo, coma, también el nombre del artículo de la tabla artículos. Ejecuto y me muestra lo mismo. ¿Por qué? Porque esto de aquí se le conoce como una consulta de selección. No es la única consulta que existe también. Existen también otros tipos de consulta, como por ejemplo consultas de eliminación, consultas de modificación o de actualización, o esta consulta que hemos utilizado de selección. Así que vamos a regresar a nuestro PPT. El lenguaje de manipulación de datos sirve para eso, sirve para manipular los datos de ML. Inserta un nuevo registro en una tabla, modificamos un registro o una fila, eliminamos un registro y muestra una lista de registros. Un insert, un update, un delete y un select. ¿Qué estamos mostrando? Los registros. ¿Qué comando estamos utilizando? Un select. Si queremos eliminar, un delete. Si queremos modificar, un update. Y si queremos insertar o agregar uno nuevo, un insert. Esto es importante porque este código va a ser parte al momento de utilizar el lenguaje de programación de VBA, porque vamos a hacer consultas y a través de esas consultas vamos a guardar datos, modificar, eliminarlos o mostrarlos y también buscarlos. Ahora, ¿cómo programamos eso de ahí, esas consultas? Bueno, vamos a tener que utilizar algunas macros y también utilizar aquí el editor de VBA, el editor de Visual Basic. Y no es la única herramienta que podemos utilizar, también podemos utilizar Visual Studio Code, así como estoy usando acá. Y también cuando aprendemos este lenguaje de programación vamos a utilizar tipos de datos. Aquellos tipos de datos que también se utilizan en Microsoft SQL Server para definir el tipo de datos para cada columna, así como lo hemos visto en Access, si es texto corto, si es un número, que es lo que vamos a almacenar. Igual, acá también, cuando vamos a programar, vamos a tener que indicar cuál es el dato que estamos manipulando o utilizando. Para eso vamos a tener que definir qué tipo de dato es. Y acá, al momento de programar en VBA, vamos a crear archivos. Cada archivo que vamos a crear aquí se le conocen también como módulos. Un módulo es un archivo que tiene código de un lenguaje de programación. Y vamos a crear también los formularios. ¿Por qué? Porque los formularios permiten eso, permiten capturar los datos, mostrar también, modificar y eliminar los datos de un origen de datos. En este caso, de una base de datos propiamente, de una tabla de clientes. Entonces, ahora sí, vayamos al código. Y claro, para que esto sea posible, utilizamos aquí el record set. A través del record set vamos a poder manipular los datos de una tabla de una base de datos. Vamos a ver entonces el código y también la conexión. Bien, por ahora me voy a enfocar, por ejemplo, en el módulo de categorías. Voy a ingresar a este archivo y en este archivo de acá de Excel nos vamos a dirigir a la parte de la ficha programador. Recordar que si no tenemos esta ficha, desde opciones lo habilitamos. Personalizar cinta de opciones y activamos la ficha programador o desarrollador. Una vez listo esto, programador y el editor de Visual Basic. ¿Y qué tenemos acá en el módulo 1? Tenemos la conexión. Tenemos, por ejemplo, aquí, creamos una variable, en este caso se llama mi conexión del tipo, dice addb.conexión. Esto va a servir para poder conectarnos a nuestra base de datos de Access. Y para que esto sea posible, tenemos que hacer una configuración simplemente. ¿Desde dónde? Bueno, eso va a depender de la versión de Excel que tengamos instalado. Por ejemplo, si tenemos instalado la versión de Office 2016, va a ser diferente quizás a la versión del 2019 y también a la versión de 2013. ¿Y dónde está todo eso? Eso está dependiendo de acá, del número simplemente que lo encontremos en nuestra configuración. En mi caso es el 16, el proveedor. Si vamos a conectarnos a Access, entonces vamos a dirigirnos en la parte de la ficha herramientas
luego en la parte de referencias, y en la parte de acá vamos a tener que habilitar algunas librerías. Las librerías, en resumen, es código que alguien ha programado y que simplemente nosotros lo invocamos o utilizamos para poder agilizar esa tarea para hacer la conexión para nuestro proyecto. Entonces habilitamos estas librerías. Por ejemplo, acá dice de Microsoft formularios 2.0, Object Library, y también tenemos aquí el de Access y también los objetos para el record set. Aceptamos, ¿sí? Tal como tenemos acá. Y ahora sí, creamos nuestra variable. Las variables, ¿qué son? Las variables vienen a ser como celdas en Excel. Una celda donde podemos guardar un dato. Y esta variable va a ser una variable pública. Simplemente lo hemos definido así. ¿Por qué una variable pública? Porque recordar que cada formulario que hemos creado aquí se va a tener que conectar a nuestra base de datos para hacer esa consulta. Entonces, como todos van a tener que utilizar una conexión, por esa razón creamos una variable pública para que todos lo puedan utilizar. Si fuera una variable privada, no todos lo van a poder utilizar. Entonces, acá también tenemos otra variable pública llamado RS, que es abreviación para un record set. El record set nos va a permitir capturar los datos de una tabla y de esta manera vamos a obtener el registro, ¿sí? De un campo o el dato de una columna también para poder mostrarlo en nuestro formulario. Voy a ejecutar aquí, por ejemplo, la parte de acá, de categorías. Si ejecutamos esto de aquí, esto lo está trayendo de nuestra tabla llamada categorías que tenemos acá. Voy a cerrar esto de aquí, le digo que no. Vamos a cerrar. Voy a cerrar mi aplicación y miren lo que pasa. Esto de acá le voy a dar clic en no guardar. Cada vez que nosotros vamos a utilizar nuestro archivo de Access, por ejemplo, o cualquier archivo de Office, nos damos cuenta que aparece aquí un archivo más. A veces aparece oculto porque está siendo utilizado. ¿Sí? Solamente hay que tener en cuenta eso. Si me dirijo ahora a mi archivo de Excel y vamos a la parte de aquí, nos vamos a dar cuenta que en la parte de acá en el módulo tenemos todo lo necesario para realizar la conexión. Si le damos clic en ejecutar esta macro, miren lo que sucede. Parece como si estuviéramos usando nuestro archivo de Access. Eso sucede porque acá al momento de realizar una conexión abre tal archivo, el archivo de Access. Y una vez que abra tal archivo, obviamente, para que esto todo funcione, tenemos que colocar el archivo de Access dentro de la ruta. Acá nos indica en qué lugar está. Con el data source que básicamente le indica en qué lugar, cuál es la cadena de conexión que vamos a utilizar. Aquí. Bien, entonces vamos a ver, ya hemos visto la conexión y ahora sí veamos la parte de categorías. Y categorías, al momento de ejecutar esta aplicación, nos vamos a dar cuenta que utiliza aquí un procedimiento llamado reset. Este procedimiento reset, ¿qué es lo que hace? Ese procedimiento reset lo tenemos aquí abajo y lo que hace, obviamente, es, como ya tenemos una variable mi conexión que permite la conexión, eso está en el procedimiento llamado conecta. Aquí en el módulo 1 tenemos un procedimiento llamado conecta. Esto de acá es un procedimiento y este procedimiento lo que hace es la conexión con nuestro archivo de Access. Una vez que tengamos la conexión a través de este procedimiento llamado conecta, simplemente lo invocamos como un call conecta. Invocamos ese procedimiento. Una vez realizado la conexión, utilizamos nuestro record set. El set sirve para poder asignar. Por ejemplo, si decimos set cabello igual rojo, significa este cabello va a ser de color rojo. Acá le estamos indicando que esta variable rs le vamos a dar un nuevo valor. Va a ser de la clase acá addb.recordset. Acá también tenemos el record set otra vez. Punto, estamos accediendo a una propiedad. Es como decir alumno.cabello igual rojo. Estamos diciendo que el alumno, su propiedad llamado cabello va a ser de color rojo. Y acá le estamos diciendo que el RS, el record set,
.open va a ser igual a que a una consulta que hemos establecido en Access. Aquí en Social Data vamos a aprender en el curso avanzado de especialización de macros en Excel, a aprender a diseñar nuestra base de datos, a construir la base de datos en Access, en Macros SQL Server y también en MySQL, y de ahí aprender a hacer consultas. En base a las consultas que hagamos, vamos a poder entonces efectivamente construir nuestros formularios para que tengan una utilidad. Mediante las consultas vamos a ver eso. Y por tal razón, aquí con este select, si copiamos esto de acá y lo ejecutamos, voy a copiar y me dirijo aquí a Access, vamos a poder entonces simplemente ejecutar la consulta porque ahí tengo un código. Ese código es basado en el lenguaje de SQL. Creamos una consulta, de frente me voy a SQL, acá pego y ejecuto. ¿Y qué me muestra? Bueno, me muestra la columna categoría, la columna nombre de la tabla categorías. Si vamos a ver el código, hace eso. Seleccioname aquí de la tabla categorías, la columna categoría, coma, de la tabla categorías, punto, coma, punto, el nombre, que es el nombre de la columna de la tabla categorías. Y con esa consulta, al momento de ejecutar este reset, nos muestra efectivamente esto de acá. Pero no nos muestra todo, nos muestra el primer registro. Esto es posible porque a través del record set simplemente lo obtenemos. Volvemos al código. Así que una vez realizado la consulta, aquí también se va a utilizar la variable de la conexión y otras configuraciones más. Y acá creamos los objetos de nuestro formulario. Nuestro formulario tiene objetos. ¿Cuáles son los objetos? Vamos a categorías y cada vez que vamos a diseñar nuestro formulario vamos a utilizar por ejemplo, un objeto, como por ejemplo una caja de texto, y cada elemento o cada objeto que tiene nuestro formulario vamos a tener que definirle un nombre. ¿Por qué? Porque a través de este nombre vamos a saber, vamos a poder invocarlo y vamos a poder también saber en qué momento utilizarlo o llamarlo. Por ejemplo, acá tenemos el objeto, es una caja de texto con el nombre, dice name, txt código. Este de acá, txt código. Ese txt simplemente son prefijos para poder nombrar a los objetos de cajas de texto. Acá, por ejemplo, tenemos los botones btn. Entonces, esto de acá también es un botón btn, btn guardar, btn eliminar, btn cancelar, btn último, btn siguiente, btn anterior y btn primero. También tenemos, por ejemplo, otra caja para poder colocar ahí un texto, ¿verdad? Para poder buscar una categoría. Una lupa para colocar darle un clic y buscar. También tenemos otro objeto llamado listbox o caja de lista, donde vamos a poder mostrar ahí los datos que estamos buscando. Y esto de acá, que son etiquetas. Y ahora, los iconos que están aquí también los he buscado. Esto ustedes también lo pueden buscar por Google, imágenes, y buscan ahí los iconos que quieren utilizar. Ahora, los iconos que van a utilizar ahí deberían de ser de tipo de imagen JPG. El PNG no funciona aquí, así que es necesario utilizar un tipo de imagen JPG. Y de esa manera pueden personalizar. Por ejemplo, me voy a dirigir aquí a lo que es artículos, y por ejemplo quiero cambiar lo que es guardar. Nos dirigimos a una propiedad. Como son objetos, una definición de los objetos es que tienen comportamientos y atributos. Aquí no se le conocen como atributos, sino como propiedades. Entonces queremos utilizar este objeto llamado botón guardar, y queremos buscar una propiedad que es la pintura, ¿no? Hay que mostrar la imagen, perdón. Y voy a buscar un icono para guardar, el cual es este, y de esta manera vamos a poder personalizar nuestros formularios para que se vean, bueno, mucho mejor. Volviendo al formulario de categorías, ya tenemos ahí los objetos, que acá lo podemos utilizar o crear a través del cuadro de herramientas, ¿sí? Y ahora simplemente lo ejecutamos. Si le doy un clic al botón de buscar, ¿qué hace? Hacemos una consulta de búsqueda. ¿Cómo hacemos una consulta de búsqueda? Bueno, hacemos una consulta de búsqueda de acuerdo a un comodín. Por ejemplo,
acá en Excel sabemos que podemos utilizar un comodín como por ejemplo el asterisco. ¿El asterisco qué hace? ¿Me pueden responder ahí en el chat para qué sirve el asterisco? Bueno, el asterisco se utiliza como un comodín para representar un conjunto de caracteres. Y para representar, por ejemplo, solamente a un carácter se utiliza el signo de interrogación. Ujú. Ese es en el caso de aquí en Excel, en la hoja de cálculo. Pero en, sí, eso de ahí de campos es en bases de datos. En bases de datos, el asterisco representa los campos. En la hoja de cálculo o en Excel se utiliza el asterisco para representar, así como dice José Roque, cualquier carácter y de cualquier longitud. Ajá. Y acá, por ejemplo, estamos haciendo una búsqueda. Nuestra consulta ya no es mostrar todo, sino en base a lo que uno coloca. Por ejemplo, si colocamos aquí la letra C y le damos clic en buscar, ¿qué es lo que hace? Una consulta. Pero está buscando a partir del primer carácter, que vale C. Entonces tenemos que concatenar lo que estamos ingresando con lo que vamos a utilizar con un comodín. Entonces nuestra consulta sería de la siguiente manera. Vamos a darle clic en buscar para ver qué es lo que hace este botón. Doble clic en la lupa y tenemos todo esto. Bueno, ¿qué hace eso? Primero enfoquémonos en la consulta, este select. Copiamos, si nos damos cuenta, este select lo que hace es seleccionar, ya sabemos, la columna categoría, la columna nombre de la tabla categorías, donde hacemos una validación, donde aquí, ¿no? O una condición, donde en la columna nombre se utiliza el like cuando vamos a comparar, por ejemplo, cadenas de texto. ¿Sí? Si vamos a comparar, por ejemplo, números, utilizamos el signo igual, ¿verdad? O el signo mayor, el signo menor. Cuando se trata de cadenas de texto, utilizamos aquí el like. Donde la columna nombre sea como, y dependiendo de lo que vamos a colocar en la caja de texto, lo concatenamos, utilizamos el operador de ampersand, un operador de unión usado aquí en Excel, para juntar lo que estamos colocando más el signo de porcentaje. ¿Sí? Aquí, cuando hacemos consultas a una base de datos y en vez de asterisco para representar a cualquier carácter y de cualquier longitud, en vez de asterisco, en consultas para una base de datos se utiliza el porcentaje. ¿Sí? Y entonces, de esta manera, cualquier carácter que nosotros coloquemos aquí, luego lo va a concatenar con ese porcentaje. Y de esa manera, quiere decir que si vamos a utilizar nuestra búsqueda aquí, entonces vamos a necesitar utilizar aquí un carácter. Pero si no ponemos nada, nos muestra a todos. Entonces, si coloco, por ejemplo, camisas. Ahora, esto de acá se puede mejorar. Por ejemplo, ni bien estamos escribiendo, ya podría dar la respuesta. Eso es a través de eventos conocidos como, por ejemplo, el Keypress. Pero acá, bueno, lo hice en este botón. Pero se puede mejorar. Ahora, de esta manera, ya vemos cómo funciona el de búsqueda. Ahora, todo este código que está aquí, básicamente, en resumen, lo que tenemos acá es dentro del objeto de la caja de lista, el listbox. Y acá, a través de este for, es una estructura repetitiva, lo que hacemos es mostrar aquellos campos, los nombres de los campos, y también cuáles campos son. Por ejemplo, acá nuestra tabla categorías, ¿cuántas columnas tiene? Tiene la columna, digo que sí, categoría y nombre nada más, pero puede tener más. Dependiendo de las columnas que queremos mostrar, lo colocamos aquí. Por ejemplo, acá dice I,0 y acá dice el record set de búsqueda, está nombrado así. Aquí el nombre de la columna y acá pasamos a ya no 0, sino 1. ¿Para qué? Para pasar al siguiente índice. Eso lo aprendemos cuando vemos el tema de fórmulas matriciales. El tema de los índices, el tema de los arrays. Y luego simplemente iteramos y mostramos aquí. Muy bien, pasamos ahora al de guardar. Vamos a probar para guardar. Voy a crear uno nuevo. Bloquea aquí los controles. Bueno, esa parte hay que mejorar también.
Y por ejemplo, acá solamente por temas prácticos voy a colocar un código. Esto no debería ser así. El código debería ser autogenerado para no preocuparnos cuál es el código que está disponible. Por ahora lo hacemos así, simplemente, y acá un nombre, por ejemplo, helados, y le damos clic en guardar. Guardamos ese registro. Acá no me funciona, obviamente, porque lo tenía abierto la base de datos. Le digo que no. Así que se me cerró todo. Vamos a volver a probar. Y nos vamos a categorías. Y ahora sí, a ver, al último, ya lo creo, pero vamos a crear otro más. Le pongo 47 y pongo acá, por ejemplo, no sé, Python. Y acá vamos a almacenar. Guardado correctamente, pero ¿qué pasa si no se guarda correctamente? Vamos a tener que utilizar también algunos capturadores de errores, el conocido try catch. Aquí en VBA no hay esa opción, sino lo que hay es el on error. Pero bueno, acá estamos almacenando como se ve. Vamos al primero, vamos al último, y ahí está. De esta manera navegamos entre los registros de cada uno. Y si queremos modificar, también podemos modificar. Vamos a ver lo que hay en el botón de guardar. Cerramos, nos dirigimos a categorías, guardar, y acá, ¿qué es lo que hay? El record set, sabemos que sirve para poder manipular los datos de una tabla. Y acá colocamos rs del record set punto y accedemos a una propiedad. La propiedad add new, y con esto agregamos un nuevo registro. Y ahora hacemos al revés. Lo que tenemos en la caja de texto le pasamos a quién? A lo que hemos creado en el record set. Para la columna categoría, para la columna nombre. Y luego guardamos rs.save. Y acá mostramos un mensaje de guardado correctamente. ¿Qué pasa si esto de acá genera algún tipo de error? Bueno, podemos utilizar ahí el on error resumenex para poder prever si es que hay un problema. No me sale ese mensaje, sino me dice, ¿sabes qué? Ha habido un error. Esto de acá se puede personalizar también. Y acá, obviamente, activamos los controles de navegación, cosas así, configuraciones más. Pero lo principal es esto de acá. Bien, ahora vamos a ver el tema de cómo modificar. Vamos a, por ejemplo, aquí en multimedia le pongo una S más y vamos a darle clic en modificar. Este de acá creo que es para modificar. Sí, modificado correctamente. Me voy al primero, me voy al último, el primero. Y tenemos ahí ahora multimedias con varias S. Recordar que esto de acá modifica lo que tenemos en nuestra base de datos. Regresamos aquí a nuestro archivo de Access, tabla categorías, y está aquí modificado. Cierro, vamos de nuevo. Y ahora vamos a ver el código que hay aquí al momento de modificar. Doble clic. Y acá tenemos, miren, que ya no es obviamente un select, sino es una consulta de actualización o modificación. Y bueno, acá lo que hace es la conexión, recordar que hay que hacer la conexión, y luego este update, ¿qué es lo que hace? Lo podemos ver al momento de aplicar una consulta de modificación aquí en Access. Crear diseño de consulta, y creamos una consulta aquí, por ejemplo, en categorías, una consulta de actualización. Si le doy un clic aquí en consulta de actualización, fíjense que ahora el código de la vista SQL ha cambiado. Ahora ya no es select, ahora es update. ¿Por qué? Porque queremos modificar. Y si vamos a modificar, aquí por ejemplo, voy a dirigirme a la vista diseño. ¿Cuál es lo que voy a modificar? Bueno, quiero cambiarle aquí el nombre. Queremos cambiar el nombre. Siempre y cuando, aquí podemos decir que el criterio sea igual, por ejemplo, a tal condición, sea igual a un código. Y eso de ahí está en la parte de acá. ¿Sí? Update modifica la tabla categorías y el set sirve para darle un nuevo valor. A la columna nombre le vas a dar el nuevo valor que se encuentra en la caja de texto txt nombre, y donde el código o la llave primaria llamado categoría
sin ese, sea igual o sea como el código que te estoy mandando. Y si esto funciona, va a mandar un mensaje de modificado correctamente. Y para eliminar, bueno, para eliminar, probamos una vez más. Vamos al último registro, un clic aquí en eliminar y nos sale un mensaje. ¿Desea eliminar este registro? No, y no pasa nada. Debemos de hacer una comprobación cuando vamos a eliminar un registro. Y acá otra vez y le digo que sí. Y quiero buscar y ya no aparece ese último que era de Python. Y de esa manera vamos a poder ver también cómo vamos a poder eliminar. Eliminar acá un delete. Es una consulta de eliminación también en base a lo que les estamos dando. Y para terminar, bueno, los botones. ¿Qué hace esto de acá? Ir al último. Simplemente es un RS Movelas. Este de acá, un First. Este de acá, un Previous. RS Recordset.move Previous. Y este de acá, un Move Next. Ahora, ¿por qué hemos creado un procedimiento llamado reset? Acá, por ejemplo, ¿por qué le hemos colocado afuera y no aquí adentro? Porque cada vez que vamos a eliminar un registro, si no utilizamos ese reset o de actualización, lo que va a suceder es que en memoria va a estar almacenado ese dato, pero no va a hacer otra consulta a la tabla. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si eliminamos un dato desde aquí, un registro, y si no utilizamos una actualización, aquí en memoria está almacenado, pero ya en la tabla ya no está. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de hacer una actualización, una nueva consulta para traer los datos tal como están. ¿Sí? Simplemente de esa manera. Ahora, esto de acá en una tabla que no está relacionada es así como lo hemos visto. ¿Qué pasa si esa tabla usa una llave secundaria? Bueno, si usa una llave secundaria, por ejemplo aquí la tabla artículos, si nos damos cuenta aquí en las relaciones, hemos hecho con la tabla categorías, que tiene dos columnas nada más, categoría y nombre. Pero ¿qué pasa cuando vamos a utilizar la tabla artículos? La tabla artículos tiene una llave secundaria, que es aquí la columna catec. Bueno, cuando vamos a utilizar eso, voy a cerrar. Tenemos acá, vamos a ejecutar esto, vamos a ver si funciona. Siguiente. Último. Pasa que aquí, por ejemplo, tenemos concatenado lo que es el código, lo que es la llave secundaria. Y acá tenemos, por ejemplo, el código para cada uno de ellos y para poder seleccionar. Y sí, esto de acá se puede mejorar también para que no sea así nada más, pero realmente funciona por ahora. Por ejemplo, podemos utilizar aquí, agregar un nuevo producto. Por ejemplo, me voy a ir al último, con el código A0072. Vamos a agregar uno nuevo. Coloco A0073. Acá una categoría, podemos elegir, por ejemplo, componentes. Aquí coloco, por ejemplo, no sé, radio es un ejemplo. Y acá un precio, colocamos 500, acá un stock de 200, o podemos colocar .50 y simplemente darle guardar. Guardado correctamente y vamos a ver si efectivamente funciona. Y sí, lo ha guardado radio. Vamos a cerrar, vamos a dirigirnos a la base de datos. Y ese es el cambio que hay en una tabla que tiene una llave secundaria. Podrían ver el código también si quieren hacer otra tabla y practicar. Nos dirigimos aquí a la tabla llamada artículos y nos vamos al último registro, el cual es radio que hemos creado. Y está ahí con el código de categoría. A esto se le conoce como cuadro combinado, ¿sí? Para mostrar aquí una previsualización también de cuál es la categoría que vamos a elegir. Porque obviamente el usuario no tiene conocimiento de qué código es tal categoría. Demandar eso a un usuario sería darle más problemas que soluciones. Bien, tienen el código, tienen el PPT, cualquier duda, cualquier consulta, y también si quieren profundizar o partir desde cero, todo esto de lo que es el CRUD en VBA a través de los formularios,
pueden inscribirse ahí en el curso. Y si tienen alguna duda, lo pueden hacer ahora. Bien, entonces, eso es todo el día de hoy sobre programación en VBA en formularios en Excel. Listo, muchas gracias por su tiempo. Y tengan un... Bueno, ahí se acaba el día también. Muy bien, muchas gracias, Edier Vega. Bien, buenas noches a todos y gracias por participar.